Algunas decisiones tienen consecuencias que trascienden lo personal y cambian el destino de naciones enteras. Hace mucho tiempo, en una era donde los dioses caminaban entre los mortales y sus acciones moldeaban el mundo, un joven pastor llamado Paris tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Guiado por el amor prometido por Afrodita, eligió a Helena, la mujer más hermosa del mundo, como su compañera. Pero esta elección no fue solo un acto de pasión, fue el catalizador de una tragedia que transformaría una disputa personal en una guerra épica. Cuando Helena dejó Esparta para seguir a Paris, no solo abandonó a su esposo Menelao, sino también la paz que había prevalecido entre griegos y troyanos. Lo que comenzó como un conflicto de honor se convirtió rápidamente en una lucha de orgullo, poder y supervivencia. Las murallas de Troya se alzaron como un símbolo de resistencia, mientras los barcos griegos llegaban en una procesión interminable, trayendo consigo no solo soldados, sino también la promesa de una confrontación que definiría generaciones. Esta es la historia de cómo dos naciones se enfrentaron en una batalla que duraría 10 largos años. Es la historia de héroes legendarios como Aquiles, cuya furia no conocía límites, Héctor, cuyo valor defendió a su pueblo hasta el final, y Odiseo, cuya astucia cambió el curso de la guerra para siempre. Pero también es una historia sobre las consecuencias de las decisiones humanas, sobre cómo el amor, el honor y la venganza pueden desencadenar eventos que nadie puede detener. Mientras escuchas este relato, imagina las llamas que consumieron Troya, el sonido de las espadas chocando en el campo de batalla y los gritos de aquellos que lucharon por sus hogares, sus familias y sus ideales. Porque esta no es solo la historia de una guerra, es la historia de cómo el destino de hombres y dioses quedó sellado para siempre. La guerra estaba a punto de comenzar, pero ¿quién saldría victorioso? Y más importante aún, ¿qué precio tendrían que pagar? Así comienza la leyenda de la guerra de Troya, un conflicto que sería recordado durante milenios como uno de los más grandes de la mitología griega. Las velas blancas de la flota griega brillaban bajo el sol mientras se acercaban a las costas de Troya. Lo que comenzó como una disputa personal estaba a punto de convertirse en una guerra que cambiaría el destino de naciones. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados cuando los barcos griegos aparecieron en el horizonte. Eran cientos, tal vez miles, avanzando lentamente hacia la costa de Troya como una procesión interminable de sombras oscuras contra el resplandor del sol. Las velas hinchadas por el viento parecían alas gigantes y el sonido de los remos golpeando el agua resonaba como tambores de guerra, anunciando la llegada de una fuerza invencible. Desde las murallas de Troya, los habitantes observaban con asombro y temor. Las murallas de la ciudad eran imponentes, construidas con piedras tan grandes que parecían haber sido colocadas allí por los mismos dioses. Pero incluso estas fortificaciones no podían ocultar la preocupación que crecía en los corazones de los troyanos. Sabían que los griegos no habían venido solo por Helena, habían venido por honor, por orgullo y por venganza. En el campamento griego, los preparativos estaban en pleno apogeo. Los soldados afilaban sus espadas, revisaban sus armaduras y cantaban canciones de batalla para levantar el ánimo. Entre ellos destacaba Aquiles, el héroe más temido de Grecia. Su armadura relucía bajo el sol y su presencia inspiraba tanto admiración como miedo. «Esta será una guerra que recordarán durante siglos», declaró con voz firme mirando hacia las murallas de Troya. «Y nosotros seremos quienes decidan su destino», pero no todos compartían su confianza.
Agamenón, el rey de Micenas y líder de los ejércitos griegos, sabía que Troya no sería fácil de conquistar. Sus murallas eran altas y sus defensores valientes. «Necesitaremos más que fuerza bruta para derrotarlos», murmuró mientras observaba la ciudad desde su tienda. «Necesitaremos ingenio y paciencia». Dentro de Troya, el rey Príamo intentaba mantener la calma entre sus súbditos. Sabía que la ciudad enfrentaba una amenaza sin precedentes, pero también sabía que rendirse no era una opción. «Somos troyanos», declaró a su consejo de guerra. «Nuestra sangre está hecha de valor y honor. Si debemos luchar, lo haremos con todo lo que tenemos». Príamo tenía razón. Los troyanos eran conocidos por su coraje y determinación, y su líder más destacado era Héctor, el príncipe de Troya. Héctor era un guerrero experimentado, cuya habilidad con la espada era comparable a la de cualquier héroe griego. Pero lo que realmente lo distinguía era su devoción a su pueblo. Para él, esta guerra no era solo una lucha por el honor o el poder, era una lucha por proteger a su familia, su ciudad y su futuro. Mientras tanto, en el campo de batalla, las primeras escaramuzas comenzaron. Los griegos intentaron derribar las puertas de Troya, pero los troyanos resistieron con valentía. Las flechas volaban como enjambres de avispas, y el choque de las espadas resonaba como truenos en el aire. Aunque los griegos lograron infligir algunos daños, las murallas de Troya seguían firmes, desafiando cada intento de asalto. Al caer la noche, ambos bandos se retiraron temporalmente. Desde las murallas, Paris observaba el campamento griego, donde las antorchas iluminaban el paisaje como estrellas caídas. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Había elegido el amor de Helena, pero ahora veía cómo su decisión había puesto a toda Troya en peligro. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz baja, sintiendo cómo el peso del destino caía sobre sus hombros. Helena apareció a su lado, envuelta en un manto blanco que ondeaba suavemente con la brisa. «El amor que elegimos nos ha traído aquí», dijo con voz tranquila pero firme. «Ahora debemos enfrentar lo que hemos desencadenado». Mientras observaban el campamento griego, ambos sabían que este era solo el comienzo. La guerra apenas había empezado, pero ya había cambiado sus vidas para siempre. La tensión entre griegos y troyanos crecía con cada día que pasaba. ¿Quién saldría victorioso? En el corazón de los griegos, el honor lo era todo, pero cuando el orgullo se interpuso entre ellos, la ira de Aquiles se convirtió en una fuerza devastadora. El campamento griego estaba envuelto en una tensión palpable. Las hogueras crepitaban bajo el cielo estrellado y los soldados compartían historias en voz baja, pero algo oscuro aguardaba en las sombras. El conflicto no venía de los troyanos esta vez, sino de dentro de sus propias filas. Todo comenzó con un botín de guerra. Durante una escaramuza reciente, los griegos habían capturado a dos mujeres, Briseida y Criseida. Briseida fue entregada a Aquiles como recompensa por su valentía en combate, mientras que Criseida fue asignada a Agamenón, el líder del ejército griego. Sin embargo, el padre de Criseida, un sacerdote del dios Apolo, imploró a Agamenón que devolviera a su hija a cambio de un generoso rescate. Cuando Agamenón se negó, Apolo castigó a los griegos enviando una plaga mortal que diezmó sus filas. Ante la insistencia de los hombres y los augurios de los adivinos, Agamenón finalmente accedió a devolver a Criseida, pero no lo hizo sin resentimiento. En un acto de venganza mezquino, reclamó a Briseida para sí, arrebatándola de las manos de Aquiles. Este gesto fue más que una afrenta, fue un golpe directo al honor de Aquiles, cuya reputación dependía de ser reconocido como el mejor guerrero de todos los griegos. Aquiles, furioso y humillado, decidió retirarse del combate.
«Si mi honor no importa, tampoco lo hará mi espada», declaró con voz temblorosa de ira. Retiró a sus mirmidones, los guerreros que lideraba, y juró permanecer al margen hasta que los griegos comprendieran el valor que había perdido al ofenderlo. La ausencia de Aquiles dejó una brecha insalvable en el ejército griego. Sin su fuerza y habilidad en el campo de batalla, los griegos comenzaron a sufrir derrotas tras derrotas. Los troyanos, liderados por Héctor, aprovecharon la oportunidad para lanzar ataques audaces, empujando a los griegos hacia el mar. Cada día que pasaba, la situación se volvía más desesperada. Pero la ira de Aquiles no solo afectó a los griegos, también lo consumió por dentro. Pasaba sus días en su tienda, observando desde lejos cómo sus compañeros luchaban y morían. Su amigo más cercano, Patroclo, intentaba calmarlo, pero incluso él sabía que la furia de Aquiles no se apagaría fácilmente. «Debes luchar, Aquiles», le dijo Patroclo una noche mientras ambos miraban las estrellas. «No puedes dejar que tu orgullo condene a nuestros hombres». Aquiles sacudió la cabeza, sus ojos llenos de tormento. «No es solo orgullo, Patroclo, es justicia. Agamenón debe entender que no puede tratarme como a un simple soldado». Mientras tanto, en el campo de batalla, los troyanos avanzaban con confianza. Héctor, el príncipe de Troya, era un héroe indomable. Su lanza brillaba bajo el sol mientras dirigía a sus hombres con valentía y astucia. Los griegos, desmoralizados y debilitados, apenas podían contener el embate troyano. Era evidente que sin Aquiles, la balanza de la guerra se inclinaba hacia Troya. Aquiles, aunque furioso con Agamenón, no podía ignorar completamente la desesperación de su pueblo. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, pero por ahora su orgullo seguía siendo más fuerte que su deber. ¿Qué hará Aquiles cuando el peso de su ausencia recaiga sobre los hombros de quienes confiaron en él? Mientras los griegos retrocedían ante el embate troyano, Patroclo tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Aquiles y el curso de la guerra. El campamento griego estaba sumido en el caos. Los soldados corrían de un lado a otro, intentando contener el avance implacable de los troyanos liderados por Héctor. Las murallas de Troya parecían más imponentes que nunca y las fuerzas griegas, debilitadas por la ausencia de Aquiles, estaban al borde del colapso. El mar, que antes había sido su refugio, ahora parecía un recordatorio cruel de lo cerca que estaban de ser empujados hacia él. Patroclo observaba todo desde la tienda de Aquiles con su corazón lleno de angustia. Sabía que los griegos necesitaban ayuda desesperadamente, pero también sabía que Aquiles no cambiaría de opinión. Su orgullo era como una muralla tan alta e infranqueable como las de Troya. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada», pensó Patroclo mientras miraba el campo de batalla desde la distancia. «Si los troyanos nos derrotan, todo habrá sido en vano». Con determinación, Patroclo acudió a Aquiles. «Déjame usar tu armadura», le pidió con sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. «Si los soldados me ven, pensarán que eres tú. Quizás eso sea suficiente para darles esperanza». Aquiles dudó por un momento. Sabía que prestarle su armadura era arriesgado, pero también sabía que Patroclo tenía razón. Sin alguna intervención, los griegos podrían perder la guerra. Finalmente accedió, aunque con una advertencia severa: «No te adentres demasiado en la batalla. Tu misión es inspirar, no luchar hasta la muerte». Con el equipo de Aquiles, Patroclo lideró a los mirmidones hacia el campo de batalla. Desde lejos, los troyanos lo confundieron con Aquiles y retrocedieron asustados. Por un momento parecía que los griegos recuperarían la ventaja.
Los mirmidones avanzaron con renovada energía y los troyanos comenzaron a flaquear bajo la presión, pero la suerte pronto cambió. Héctor, al darse cuenta de la estrategia, enfrentó a Patroclo en combate. Aunque Patroclo luchó con valentía, no pudo igualar la fuerza y habilidad de Héctor. En un momento decisivo, Héctor lanzó su lanza, atravesando la armadura prestada y hundiéndola en el pecho de Patroclo. Patroclo cayó derrotado al suelo. Sus últimas palabras fueron para Aquiles: «Perdóname y venga mi muerte». Luego, con un último suspiro, cerró los ojos para siempre. Cuando Aquiles supo de la muerte de Patroclo, su mundo se desmoronó. La pérdida de su amigo fue como una herida abierta que nunca sanaría. Su dolor se convirtió en una furia incontrolable, una ira que no conocía límites. Héctor pagará por esto, juró con los ojos llenos de lágrimas. No descansaré hasta que su sangre empape la tierra. Los griegos recuperaron el cuerpo de Patroclo, pero la victoria momentánea no podía mitigar el peso de su pérdida. Aquiles, consumido por la venganza, sabía que este era el punto de no retorno. La guerra ya no era solo por Helena ni por el honor de los griegos, ahora era personal. ¿Y qué hará Aquiles cuando enfrente a Héctor en el campo de batalla? La ira de Aquiles no conocía límites y su sed de venganza estaba a punto de cambiar el destino de Troya para siempre. El campamento griego estaba envuelto en un silencio sombrío. El cuerpo de Patroclo yacía cubierto por un manto blanco, pero su presencia parecía seguir resonando en cada rincón. Los soldados murmuraban en voz baja con sus ojos llenos de tristeza y miedo. Sabían que la muerte de Patroclo no solo había destrozado a Aquiles, sino que también había encendido una furia que podría consumir todo a su paso. Aquiles, arrodillado junto al cuerpo de su amigo, lloraba con una mezcla de dolor y rabia. Sus lágrimas caían sobre la armadura prestada que Patroclo llevaba cuando murió, un recordatorio cruel de su propia indecisión. «No te fallaré», murmuró mientras acariciaba el rostro frío de Patroclo. «Héctor pagará por esto con su vida». Con determinación renovada, Aquiles se levantó. Su dolor se había transformado en una fuerza implacable, una ira que no conocía límites. Tetis, su madre, lo observaba desde las sombras con preocupación. Sabía que el destino de Aquiles estaba sellado. Una vez que emprendiera esta venganza, no habría vuelta atrás, pero también sabía que no podía detenerlo. «Debes protegerte», le dijo mientras le entregaba una nueva armadura forjada por Hefesto, el dios herrero. «Esta será tu última batalla». Aquiles se puso la armadura, cuyo brillo dorado parecía capturar la luz del sol. Cada pieza estaba hecha con cuidado exquisito, desde el casco adornado con crines de caballo hasta la lanza que brillaba como un rayo. Cuando salió de su tienda, los griegos lo observaron con asombro y temor. Era como si un dios hubiera descendido entre ellos, listo para desatar su furia sobre los troyanos. En el campo de batalla, los troyanos ya sabían que Aquiles había regresado. Las noticias de su reaparición se extendieron rápidamente y aunque algunos hombres sintieron miedo, Héctor se mantuvo firme. Sabía que enfrentarse a Aquiles era inevitable, pero también sabía que su deber era defender a su pueblo, incluso si eso significaba sacrificar su vida. El choque entre ambos héroes fue inevitable. Aquiles avanzó hacia las puertas de Troya como una tormenta, con su lanza brillando bajo el sol mientras derribaba a cualquier troyano que se interpusiera en su camino. Los gritos de los soldados caídos resonaban en el aire y las flechas volaban como enjambres de avispas, pero nada podía detenerlo. Su objetivo era claro: Héctor. Finalmente, frente a las murallas de Troya, Aquiles y Héctor se encontraron cara a cara. Ambos guerreros eran figuras imponentes, con sus armaduras relucientes bajo el sol y sus ojos llenos de determinación.
«Has llegado demasiado lejos, Aquiles», dijo Héctor con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener su lanza. «Pero no permitiré que destruyas mi ciudad». Aquiles no respondió, su mirada era como fuego y su ira era palpable. Con un grito ensordecedor, lanzó su primera estocada, que Héctor apenas logró esquivar. Comenzó entonces un duelo épico, el choque de sus espadas y lanzas resonando como truenos en el aire. Cada golpe era más fuerte que el anterior y ambos guerreros luchaban con toda su fuerza y habilidad, pero Aquiles era invencible. Su furia era como una tormenta que arrasaba todo a su paso, y Héctor, aunque valiente, no pudo igualar su poder. En un momento decisivo, Aquiles lanzó su lanza con precisión mortal, atravesando la armadura de Héctor y hundiéndola en su pecho. Héctor cayó al suelo, con su respiración entrecortada mientras miraba a Aquiles con ojos llenos de tristeza. «Por favor», murmuró con su último aliento, «devuelve mi cuerpo a mi padre». Aquiles no respondió. Arrastró el cuerpo de Héctor frente a las murallas de Troya, asegurándose de que todos los troyanos lo vieran. Fue un acto de venganza brutal, pero también un recordatorio de que nadie podía escapar de su ira. Desde las murallas, Príamo, el rey de Troya, observaba con el corazón destrozado. Había perdido a su hijo mayor y ahora su ciudad estaba al borde de la destrucción, pero incluso en medio de su dolor sabía que la guerra aún no había terminado. ¿Qué hará Aquiles ahora que ha cumplido su venganza y qué precio tendrá que pagar por su sed de sangre? Cuando la fuerza bruta no pudo derribar las murallas de Troya, los griegos recurrieron a un arma más poderosa: el ingenio. Habían pasado 10 largos años desde que los ejércitos griegos llegaron a las costas de Troya. Durante ese tiempo, las murallas de la ciudad habían resistido cada asalto, cada intento de los griegos por romper su defensa impenetrable. La guerra se había convertido en un ciclo interminable de batallas, pérdidas y sufrimiento. Pero a pesar de su valentía y determinación, los troyanos seguían firmes, protegiendo su hogar con todo lo que tenían. En el campamento griego, el ánimo estaba por los suelos. Los soldados estaban cansados, sus cuerpos agotados por años de combate y sus corazones llenos de dudas. ¿Cómo podemos derrotar una ciudad tan bien defendida?, se preguntaban algunos. Otros simplemente querían abandonar la lucha y regresar a casa. Incluso Aquiles, cuya furia había sido implacable, ya no estaba entre ellos. Su destino había quedado sellado tras su enfrentamiento con Héctor. Fue entonces cuando Odiseo, el astuto rey de Ítaca, tomó la palabra. Conocido por su inteligencia y habilidad para resolver problemas, Odiseo sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para conquistar Troya. Era necesario algo diferente, algo que los troyanos no pudieran anticipar. «Si no podemos entrar por las puertas», dijo con una sonrisa sutil, «entonces entraremos por la mente». La idea era simple pero brillante: construir un enorme caballo de madera, lo suficientemente grande como para albergar a un grupo de guerreros dentro de su vientre hueco. Los troyanos, creyendo que el caballo era una ofrenda a los dioses, lo llevarían dentro de las murallas de la ciudad. Una vez allí, los guerreros griegos saldrían de su escondite durante la noche y abrirían las puertas de Troya al resto del ejército. El plan no era fácil de ejecutar. Primero, los griegos tuvieron que fingir su retirada, dejando el campamento vacío y sus barcos fuera de vista. Luego, construyeron el caballo bajo la supervisión de Epeo, un hábil carpintero que trabajó día y noche para darle forma a la estructura. Finalmente, seleccionaron a los hombres más valientes y sigilosos para esconderse dentro del caballo, mientras el resto del ejército se ocultaba en una bahía cercana, listo para regresar cuando llegara el momento.
Una vez que el caballo estuvo terminado, los griegos lo dejaron frente a las puertas de Troya como una supuesta ofrenda a Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Junto al caballo dejaron un mensaje grabado en una placa de bronce: acepten este regalo como señal de nuestra rendición, que su ciudad sea bendecida por los dioses. Desde las murallas los troyanos observaban con asombro. Al principio algunos sospecharon que podría ser una trampa, especialmente Laocoonte, un sacerdote que advirtió a su pueblo: no confíen en los griegos ni siquiera cuando traigan regalos. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, dos enormes serpientes emergieron del mar y atacaron a Laocoonte y a sus hijos, matándolos instantáneamente. Los troyanos interpretaron esto como una señal divina. Los dioses estaban de su lado y el caballo debía ser llevado dentro de la ciudad. Con gran esfuerzo, los troyanos arrastraron el caballo hasta el interior de Troya. Esa noche celebraron su aparente victoria con banquetes y canciones, convencidos de que los griegos habían huido para siempre. Pero mientras dormían, los guerreros escondidos dentro del caballo salieron sigilosamente y abrieron las puertas de la ciudad. El ejército griego, que había estado esperando pacientemente en la bahía, entró en Troya como una marea implacable. Las calles pronto se llenaron de gritos y llamas, mientras los griegos saqueaban la ciudad y derrotaban a los pocos defensores que aún intentaban resistir. Lo que había comenzado como una disputa personal entre Paris y Menelao se había convertido en una tragedia que destruiría una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Desde las sombras, Odiseo observaba cómo su plan cobraba vida. Sabía que este acto marcaría el final de la guerra, pero también sabía que las consecuencias resonarían durante generaciones. La guerra ha terminado, murmuró para sí mismo, pero su eco perdurará para siempre. ¿En qué será del futuro de los griegos y los troyanos ahora que Troya ha caído? Cuando las puertas de Troya se abrieron desde adentro, el destino de la ciudad quedó sellado. Lo que siguió fue una noche de fuego, sangre y desolación. La noche envolvía a Troya en un manto oscuro, pero las llamas pronto iluminaron el cielo como si el mismísimo sol hubiera regresado para presenciar la tragedia. Los griegos, liderados por Odiseo y guiados por su ingenio, habían logrado infiltrarse en la ciudad utilizando el famoso caballo de Troya. Ahora, y mientras los troyanos dormían bajo la falsa creencia de que habían ganado la guerra, los invasores emergían de las sombras, listos para cumplir su venganza. Desde el vientre hueco del caballo, los guerreros griegos salieron silenciosamente. Su armadura relucía bajo la luz de la luna y sus pasos apenas hacían eco sobre las piedras antiguas de las calles de Troya. Con sigilo y determinación abrieron las puertas de la ciudad, permitiendo que el resto del ejército griego entrara como una marea implacable. El caos estalló casi de inmediato. Las calles que antes habían sido escenario de celebraciones y risas ahora se llenaron de gritos desgarradores. Los griegos avanzaban con furia, derribando puertas, incendiando casas y enfrentándose a los pocos defensores que aún intentaban resistir. Las mujeres y los niños corrían despavoridos, buscando refugio en los templos y en los rincones más oscuros de la ciudad, pero no había escapatoria. Troya estaba siendo consumida por el fuego y la sangre. En el palacio real, el rey Príamo observaba con horror cómo su ciudad era destruida ante sus ojos. Sabía que esta era la noche en que todo terminaría, pero incluso en medio de la desesperación, decidió enfrentar su destino con dignidad. Armado con una espada que apenas podía sostener, salió al patio del palacio para enfrentarse a los invasores.
Allí encontró a Neoptólemo, el hijo de Aquiles, quien lo miró con frialdad antes de dar el golpe final. El cuerpo sin vida de Príamo cayó al suelo, marcando el fin de una dinastía que había gobernado Troya durante generaciones. Mientras tanto, en las calles, otros héroes troyanos intentaban defender su hogar hasta el último aliento. Eneas, uno de los pocos que logró escapar, cargó a su padre Anquises sobre sus hombros y tomó a su hijo de la mano, huyendo hacia las montañas. Sabía que no podía salvar a Troya, pero juró que llevaría su legado a nuevas tierras. Esta escena, aunque pequeña en comparación con la magnitud de la destrucción, sería recordada como un rayo de esperanza en medio de la tragedia. Las llamas consumían todo a su paso: los templos, las casas y los mercados que alguna vez fueron símbolos de prosperidad ahora eran cenizas. Incluso el gran altar de Atenea, donde los troyanos habían depositado sus esperanzas, fue profanado por los griegos. La ciudad que había resistido durante 10 años finalmente sucumbió en una sola noche. Entre los supervivientes, las historias de dolor y pérdida comenzaron a surgir. Helena, quien había sido el catalizador de toda esta tragedia, observaba desde lejos con una mezcla de culpa y resignación. Sabía que su nombre sería recordado como el símbolo de una guerra que había destruido naciones enteras, pero también sabía que en el fondo ella no era más que una pieza en un tablero mucho más grande. Cuando el amanecer llegó, Troya era irreconocible. Las murallas que alguna vez habían sido impenetrables ahora estaban cubiertas de cenizas y sangre. Los griegos, aunque victoriosos, no podían evitar sentir el peso de lo que habían hecho. Habían ganado la guerra, pero a un costo terrible. Muchos de sus mejores hombres habían muerto, y aquellos que sobrevivieron sabían que nunca volverían a ser los mismos. Odiseo, de pie frente a las ruinas de Troya, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Hemos cumplido nuestro objetivo, pensó, pero ¿a qué precio? Sabía que esta victoria no traería paz, sino más preguntas y cicatrices que tardarían años en sanar. La guerra había terminado, pero su eco resonaría durante milenios. Así concluyó la guerra de Troya, con la destrucción completa de una ciudad que alguna vez fue gloriosa. Su historia, llena de heroísmo, traición y tragedia, sería recordada como una de las más grandes de la mitología griega. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.